así que no hay problema. Más que nada, hoy vamos a hablar sobre el árbol psicogenealógico, pero cuando también hemos hecho el enfoque a la reencarnación y a lo que es la kármica, es porque va muy relacionado con este punto. Parece que no, pero el hecho de poder ver toda nuestra historia plasmada en un árbol psicogenealógico es impresionante porque podemos sacar muchísima información. Es decir, todos esos secretos, esas situaciones que se pudieron haber dado a lo largo de la historia de nuestros antepasados, nos permite ver las repeticiones de patrones que nosotros estamos haciendo. También según cómo está estructurado el árbol psicogenealógico por orden, podemos ver también diferentes conflictos o situaciones que nos pueden haber afectado directamente y sobre todo tener presente de que nosotros, en principio, nuestro cerebro funciona de una manera simbólica. Es decir, el cerebro en sí lo que necesita, o sea, su interpretación más rápida es a través del simbolismo. Por eso es que se utilizan las señales de tráfico, se utilizan los colores, porque es la manera en que inmediatamente el cerebro ya tiene un impacto. Es lo que inmediatamente el inconsciente se identifica. Así que es una forma muy clara de poder trabajar. Curiosamente, cuando yo he estado trabajando durante todo este tiempo haciendo los talleres o consultas, en un principio yo hacía el árbol psicogenealógico directamente en el iPad. Y a medida que yo lo iba haciendo, claro que yo podía ver más o menos la estructura. Pero cuando empecé a hacer los talleres, empecé a darme cuenta que era mejor hacer los árboles psicogenealógicos en esta pizarra y con una cierta distancia. Las personas captaban mucho más rápida la situación y podían ver la estructura y veían el conflicto y todo lo que quedaba plasmado dentro del árbol psicogenealógico. Quiero que os imaginéis, vamos a utilizar un poco la imaginación, pero es tal como funcionamos, ¿vale? Que os imaginéis cómo aquí está plasmado el árbol psicogenealógico y en el momento de la muerte de algún antepasado nuestro o de algún familiar nuestro, es como si hiciera una oclusión, una explosión en la cual se divide todo en átomos, en diferentes átomos, como si fueran pequeñas estrellitas, y que todos estos átomos se empiezan a distribuir y se empiezan a recompartir o compartir, perdón, no me sale la palabra, a distribuirla, vamos a dejar como tal, ¿vale? En todas las personas que están dentro de nuestro árbol psicogenealógico, o en algunas en concreto. Ahora vais a entender de qué manera nosotros podemos identificarnos más con unas que con otras. Porque de una forma u otra hay una conexión. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Primero, entender qué es lo que nos puede facilitar un árbol psicogenealógico. ¿Por qué hablo del árbol psicogenealógico? Porque a través del árbol utilizamos elementos que son potenciales. Primero, los nombres. También utilizamos las fechas de nacimiento, fechas importantes que se hayan podido dar. A lo mejor naciste el día de la independencia, por lo tanto, esto también te puede condicionar. Incluso cuando empezamos a mirar hacia atrás en el árbol psicogenealógico, podemos ver el por qué tú naciste el día de la independencia, porque posiblemente uno de tus abuelos pudo haber muerto en alguna situación en la cual se reivindica a través de ese nacimiento el día de la independencia, y son muchos aspectos de nuestra vida que nosotros no somos conscientes. Cuando realizamos un árbol psicogenealógico es cuando podemos ver cómo nuestra vida responde constantemente a todas las situaciones que se pudieron haber dado en nuestros antepasados y que son constantes reparaciones, pero constantes. Es decir, incluso hasta el nombre de una persona tiene un sentido, está haciendo una reparación biológica. No hace mucho estuve haciendo un trabajo con una chica y resulta que tiene un problema con su hija que se llama Neus. Y hay una frialdad increíble. Y es porque ya venía de unos conflictos que venían desde atrás, en que había una frialdad muy fuerte entre madre e hija. Y han habido constantes repeticiones de patrones. Al irnos arriba de todo del árbol, a la cima de todo del árbol,
pudimos ver el origen, cómo se originó aquello. Parece mentira, pero teniendo una constante información, y no solo una información, sino nombres, fechas, podemos sacar cosas que inimaginables. Nuestra mente, cuando entra en conflicto, es cuando tiene muchas lagunas mentales, es cuando entra en crisis, porque no sabe lo que está sucediendo. Es decir, es porque tiene una falta de información. Cuando tú creas una estructura completa y le das un sentido a toda esa información y tu mente entra en claridad, es cuando sales del conflicto. Y es cuando dejas de repetir patrones o es cuando sales de esas dudas o esos bloqueos que te están, vamos a decir, que se están interfiriendo en tu vida constantemente. Así que en un árbol psicogenealógico es una ramificación de estas pequeñas estrellitas o átomos que se han distribuido. Por lo tanto, ¿cómo vamos a empezar para comprenderlo? Aquí entra un poco lo que es tanto la epigenética como lo que es la física cuántica. En el momento en que una persona fallece, y voy a empezar por aquí, porque tan importante es cuando una persona fallece como cuando una persona nace. ¿Por qué? Porque es una continuación del antepasado, de algún antepasado de la familia, en la cual esto quiere decir que nosotros cuando estamos hablando de reencarnaciones, es que venimos de vidas, pero que corresponden a nuestros antepasados. Y por supuesto que podemos tener antepasados que vienen ya de la Edad Media. Por lo tanto, si alguna vez alguien ha vivido la experiencia de una hipnosis regresiva, que pueda decir, es que yo tengo la experiencia de haber estado en la época medieval, etc. Es posible que es un antepasado que corresponde a su linaje muy antiguo, en la cual tiene un recuerdo vago, mínimo a nivel inconsciente y que pudo haber conectado con esa información. Porque nuestro cerebro funciona igual que una radio, está emitiendo y recibiendo información constantemente. Si yo estoy en una frecuencia y estoy en la misma frecuencia que mi antepasado, que alguno de mis antepasados, porque hay algo que me vincula con él, en la cual ahora os voy a explicar cómo, esto quiere decir que esa información que quedó archivada dentro de una carpeta, si queremos darle desde una forma figurativa, de situaciones que no pudo solucionar mi antepasado, como yo estoy en resonancia con él directamente, yo voy a conectar con esa carpeta. Si yo soy frecuencia, por ejemplo, 105 Rak-Sensing y mi antepasado también es Rak-Sensing, estamos en la misma frecuencia. Por lo tanto, los dos vamos a conectar con la misma emisora que es Rak-Sensing. Y aquí es donde está la gran carpeta, donde todos los que son de la misma frecuencia, 105, conectan con Rak-Sensing. Así que cada uno de nosotros lo vamos a reparar de una forma u otra. Unos podrán tomar conciencia, otros no. Pero también es verdad que a medida que nosotros entramos en esta carpeta y más vamos vaciando el contenido de esas emociones o esas situaciones que no se equilibraron en su momento, ¿qué quiere decir? Que estamos vaciando esa información y estamos mejorando todo, vamos a decir, todo el árbol psicogenealógico que están en resonancia con esta carpeta. Por lo tanto, no solo estamos solucionando la situación que se dio en el pasado, sino que estás solucionando tu presente y también tu futuro para tus próximos hijos, nietos, bisnietos o incluso también para tus sobrinos. Que a veces, bueno, es que yo no tengo hijos, por lo tanto no va a pasar nada. No es verdad. Es decir, cuando hablamos de un árbol psicogenealógico, eso de centrarte solo en tus padres, tus abuelos, no es real, porque incluso hasta nos pueden condicionar nuestros padrinos y nuestras madrinas que no están dentro de nuestro entorno familiar, que no son consanguíneos. Todo esto puede condicionar. Ahora, lo que antes estábamos hablando sobre el tema de la epigenética y lo que estábamos también comentando sobre el tema de la física cuántica. Cuando nosotros trabajamos desde un punto de vista inconsciente, el inconsciente también está totalmente vinculado con toda la energía que se mueve en el universo, por supuesto, y también
con nuestro cuerpo, es decir, todas las ondas cerebrales, todo el contenido que hay en nuestras células también se mueven a través de energía, y no solo esto, sino que nuestras células tienen el ADN. Nuestras células tienen el ADN y aquí en este ADN es donde hay un contenido de información o incluso son pequeños receptores, mejor dicho, para que lo entendamos mejor. Nuestras células tienen pequeños receptores que son las que nos permiten conectar directamente con la carpeta que antes os había comentado. Son antenas. Y esto desde un punto de vista de física cuántica cada vez se está demostrando más, porque va muy vinculado también con la epigenética. En la epigenética se está demostrando que nosotros podemos tener una serie de fenotipos genéticos en la cual estos genes nos están dando a lo mejor pues el mismo color del cabello de la madre o de los ojos, etcétera. Pero no solo ese es un punto de vista físico, sino incluso también se está demostrando que hay unos genes que es como si fueran unos códigos de barras, que estos genes son los que te conectan directamente con la información de tus antepasados. Según como tú vives esa situación y la emoción que tú le pones, o el entendimiento o la conciencia que tú le pones ante esa situación, es la forma en que tú puedes activar, por ejemplo, una enfermedad o desactivarla. Por eso, cada vez se está demostrando más que detrás de una enfermedad hay un factor emocional muy potente. Antes, de hecho, todos los médicos lo dicen. Cuando hay una enfermedad, lo primero que te dicen es que usted a lo mejor tiene un nivel de estrés muy elevado. Pero hoy en día hemos llegado al punto de entender, de ir más allá del estrés, porque cuando hay un estrés, hay un conflicto y hay un factor. Y nosotros, cuando nos movemos, y nos movemos dentro del inconsciente a través de un árbol psicogenealógico, podemos descubrir qué factor y qué conflicto en concreto fue el que pudo generar esa enfermedad. Ese es, vamos a decir, cuando hablamos de enfermedad, podemos hablar de bloqueos, podemos hablar también de problemas que puedas tener relacionales, de un sinfín de aspectos que se nos suele dar en la vida. Cuando una persona fallece, yo siempre me gusta enfocarlo desde un punto de vista práctico. Esa persona es como si se dividiera, si estamos hablando que todo es energía, el universo es energía, la materia es energía, cada vez se está demostrando más, nosotros somos energía. Si nosotros somos este contenido, podríamos dividirnos en lo que es cuerpo, mente y espíritu. En el momento en que nosotros damos esa transición, como sabemos que la energía no se puede destruir, sino que se transforma, hay una parte que es el cuerpo, que evidentemente lo que es la materia se desintegra, o más que se desintegra, es que se transforma, pues a lo mejor en ceniza o en la misma tierra, ¿vale? El espíritu es aquella parte de nosotros, es esa esencia que ya se ha llevado el aprendizaje de nosotros y que en principio, pues, trasciende. Es esa parte en la cual ya no necesita estar aquí porque ya ha trascendido, se ha llevado el aprendizaje que necesitaba de aquí, del planeta Tierra. Es el punto ese de evolución, pero no solo de evolución para la propia persona, sino que de lo que nosotros, por un factor de supervivencia, también tenemos la obligación de fortalecer nuestro clan familiar. Porque todo va en pequeñas escalas, somos pequeños fractales. Primero nos tenemos que fortalecer nosotros, después tenemos que fortalecer nuestro clan familiar. Según cómo actuamos, según cómo hacemos, ¿vale? Esto pues te lleva por un camino. Y si tú tienes un clan familiar fortalecido, socialmente también cada vez esto se va incrementando. Es decir, mientras más clanes fortalecidos estén, mientras más clanes evolucionados estén, mejor sociedad iremos creando. Todo va en cadena. Por lo tanto, ¿cuál es la función? Si nosotros estamos en el planeta Tierra, ya lo dice en la escuela, y de hecho, ¿cuál es la escuela principal del planeta Tierra? Perdón, ¿qué es lo que hemos de aprender en el planeta Tierra? Todo lo que va en relación a los apegos. Si os dais cuenta, el planeta Tierra, ¿qué característica puede tener ante otros planetas que nosotros conocemos? Porque hay muchos más que no conocemos.
es la fuerza de la gravedad. ¿Y qué es la fuerza de la gravedad? Es la que nos adhiere y que venimos a trabajarnos nosotros. Todas las adherencias. ¿Qué son las adherencias? Los apegos. Apegos a las emociones, apegos a las personas, apego a la materia, apego a todo. Incluso hasta hay apegos en el mundo espiritual. Porque tú puedes tener un apego a la espiritualidad, por ejemplo. Daros cuenta. Nuestra mente ha sido fabricada y preparada para los apegos. Por lo tanto, en el momento en que una persona fallece, esta parte se transforma, esta parte, pues, como quien dice, trasciende, es una parte, son diferentes tipos de energías, unas más densas, el cuerpo podría ser una energía muy densa, átomos muy unidos, moléculas muy unidas. El espíritu también es una energía en la cual podría ser mucho más, vamos a decir, sutil, trasciende. Y luego tenemos el contenido de la mente. Todas esas emociones fabricadas por la mente. Evidentemente, cuando hablamos de mente, no, la mente en sí, en el momento en que se desconecta con el cerebro, deja de existir. Pero sí que es verdad que ha quedado una serie de información que es la que ha quedado en ese archivo, que es el archivo que la familia tiene que reconducir. Toda esa información está ahí. Pero por supuesto no hay solo un archivo, hay un sinfín de archivos, porque hay muchísimas frecuencias. Nosotros estamos conectados constantemente por frecuencias, unos con unas frecuencias, otros con otras. Entonces aquí puede haber la frecuencia, vamos a decir, perdón, la emisora Rax en sí, pero aquí también puede haber, decirme otra emisora, Raku, ¿vale? Raku, aquí tenemos Raku. Y puede haber otro que puede ser Kiss FM, por ejemplo. Todos los que están con Kiss FM estarán reparando lo que hay en esta carpeta. Pero lo bueno del caso es que, en general, hay muchas cosas que nos unen, que es lo que podemos ver en un árbol psicogenealógico. Así que cuando nosotros tenemos esa información aquí, que es la que nosotros tenemos que reconducir, ese es nuestro trabajo y esta es nuestra labor. Por eso, cuando realizamos el TEDx, que es, vamos a decir, es una técnica que hace 2 años me emergió, y es decir, pude descubrir, a través de esta técnica, precisamente trabajamos a través de las frecuencias. Y cuando detectamos con quiénes nosotros estamos, en qué frecuencias estamos y con qué personas tenemos que solucionar esos temas, lo que hacemos es conectar, o una de las personas que simbolizará con aquella persona que tenemos que reparar, conectará porque tendrá la misma frecuencia, estará en la misma frecuencia, es mucho más fácil que pueda conectar para poder reconducir un tema. Y podrá captar todo, sus emociones, sus sentimientos, muchos aspectos que los podrá manifestar en su momento. Pero no es que sea un cuerpo, una energía que se mete en el cuerpo de otra, no. Es que nos estamos metiendo en la vibración o en esa energía que corresponde de todos los pensamientos y situaciones que se dieron a nivel mental y que quedaron a nivel inconsciente. Esto va quedando, sé que a veces puede ser un poco, ¿pero queda claro? Sí. Vale, perfecto. Si hay alguna duda, me lo decís, ¿eh? Yo después haré un paro para los que estáis también online, por si queréis consultarme algo. Yo voy a dar 20 minutos finales para que me podáis consultar todo lo que queráis y me lo ponéis a través del chat, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, lo que me gustaría es que esto quede muy claro para que yo pueda dar la continuación de cómo funciona el árbol psicogenealógico. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues en el momento en que nosotros trabajamos con un árbol psicogenealógico, o sea, ante todo, lo importante es que se entienda que el árbol psicogenealógico es una forma de ver simbólicamente toda la estructura de un clan familiar y las situaciones que se pudieron dar. Por lo tanto, ¿qué cosas son las que vamos a poder detectar? Vamos a empezar. Primero, a través de los nombres. Todos los nombres de nuestros antepasados. Cuando hablamos de nombres de nuestros antepasados, pueden ser de abuelos,
mejor dicho, padres, tíos, abuelos, tío-abuelos, bisabuelos y tío-bisabuelos. Y no solo esto, sino que además es importante ir detectando y captando todas las fechas que hay. A veces restamos importancia a, por ejemplo, la fecha de un nacimiento, la fecha de una defunción, la fecha de un matrimonio, de una boda, incluso las batallitas que nos explicaban nuestros abuelos. Pensamos, ¿será pesado que siempre me está explicando lo mismo? Si fuéramos conscientes de la importancia que puede tener ver más allá, meternos en el contexto de todo lo que ellos nos están transmitiendo, tendríamos una capacidad de solucionar cantidad de aspectos en nuestra vida. Pero ignoramos esa información porque hasta ahora hemos sido ignorantes. Hay muchas cosas que no las hemos sabido entender. Pero empieza a ser hora de salir de esa ignorancia. Empieza a ser hora de tomar conciencia de cómo realmente funciona nuestra mente, nuestro inconsciente con el universo y de qué forma todo responde y cómo está todo entrelazado. Pero nos han creado el concepto de la división. Tú y yo estamos separados y en el fondo somos de la misma red. Pero esto cuesta mucho de entender porque tenemos la idea de que yo soy y tú eres. Y en el fondo sí que es cierto, somos dos individuos, pero que estamos ínfimamente conectados. Y lo que yo te haga a ti, de hecho, es lo mismo que voy a recibir yo, porque ese es el efecto boomerang, porque así funciona el universo. Hay una conexión en todo, en lo que hacemos, en lo que decimos, en cómo pensamos, en nuestras intenciones, en todo. Es la ley de la atracción, causa y efecto. Todo está absolutamente relacionado. Dime, ¿querías preguntarme algo? Ah, vale, perdona. Vale, entonces, con el tema de los nombres, hasta ahora, cuando se había hablado de la desprogramación biológica o se había hablado sobre la neuroemoción o todo este tipo de terapias que últimamente se están utilizando, y de hecho que yo también utilizo, se daba por hecho de que para poder localizar con qué personas tú podías estar totalmente en resonancia o conectada, podía ser o que tuvieras el mismo nombre o incluso pues que alguna terminación o que el nombre tuviera, que fueran nombres diferentes pero que tuvieran que fueran el mismo nombre. Por ejemplo, Jaume y Santiago es lo mismo, Jaime y Santiago es lo mismo, es el mismo nombre. Pues esto ya te hace estar en resonancia con esa persona. Pero esto va mucho más allá. Si nosotros empezamos a comprender que el universo son números, y de hecho, si nosotros somos como ordenadores, los ordenadores están basados, toda su base de datos es a través de números. Hasta los colores, las tonalidades tienen un número. Porque los números son las frecuencias. Por eso era muy importante que se pudiera entender el tema de las frecuencias. Así que a través de una serie de experiencias, a lo largo de todos los años que llevo de consulta, más de los talleres, etcétera, empecé a darme cuenta, y a través de un compañero que también estaba con el tema de la numerología, pues algunas cosas que él me iba explicando, empecé a sacar una serie de relaciones en la cual me di cuenta que lo que hay que hacer es una relación de los nombres, porque todo lo que son las consonantes y las vocales tienen un número determinado, que te da unas características determinadas. Pero esas características es porque lo que te da es la misma frecuencia que otras personas. Por ejemplo, siempre pongo mi ejemplo, pero es porque realmente es así. Mi nombre es Cristina. En casa normalmente se me ha dicho Cris. Por lo tanto, esto a mí ya me está dando unas características. El nombre de Cris ya te marca unas pautas y una personalidad. Daros cuenta, si tú tienes un nombre muy fuerte, normalmente acostumbras a tener un carácter fuerte. Y, por ejemplo, un nombre que pueda tener R's, Rosa, Cristina, son nombres que ya denotan una personalidad fuerte, carácter fuerte. Hay otros que son nombres que te dan mucha serenidad. También te pueden describir, por ejemplo, el nombre de Alba
pues normalmente ves que son además acostumbran a ser chicas muy, vamos a decir, de tez muy blanca, son como muy puras, se adaptan a cualquier situación, ¿vale? Cada nombre tiene una característica. Así que, si yo me llamo Chris, yo tengo un hijo que se llama Eric, que es mi hijo mayor. ¿Daros cuenta? La única letra que sobra es la E. Aquí sale la palabra CRI. Quiere decir que mi hijo no solo está en resonancia conmigo por fecha de nacimiento, sino también por nombre. E incluso pueden haber nombres totalmente diferentes, pero resulta que descubrimos que por resonancia, viendo la suma total de las consonantes y la suma total de las vocales, tienen el mismo número que nuestro nombre. Así que esto ya nos está dando unas características. Esto es solo un detalle. Ahora voy a pasar al tema de las fechas. Esto ya es uno de los factores que hace que yo esté en resonancia y que yo pueda empezar a descubrir de qué antepasados yo he reencarnado. Para que os deis cuenta. Todas las historias que pudo haber vivido un antepasado mío que se pueda llamar igual o que tenga estas ciertas características, yo me di directamente a su historia para poder comprender en qué me está afectando a mí. Y podéis sacar una cantidad de cosas increíbles y podéis rectificar y mejorar y desbloquear muchísimos aspectos que nos pueden dar en este sentido. Esto en cuanto a los nombres. Ahora bien, también podemos entrar con el orden de hermandad. El orden de hermandad, en el árbol psicogenealógico, tú puedes ver quién es el primer hermano, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, etc. En el orden de hermandad hay una serie de características y unos estudios que se han hecho que se ven con qué personas tú estás con mayor resonancia y, por ejemplo, los que son los primeros, los cuartos, los séptimos y los décimos, que si los vemos así, normalmente, cuando tú tienes que ver con qué personas estás con mayor resonancia, si lo vemos de esta manera, nunca lo has de ver de forma horizontal, sino tienes que ver de forma vertical. Todos los que están de manera vertical, unidos de forma vertical, son con los que yo voy a tener mayor afinidad. Afinidad no quiere decir que tengamos que ser iguales o con los que me voy a llevar mejor. También puede ser que es con el que te lleves peor porque te está haciendo de espejo, porque estás viendo en él todo aquello que no soportas de ti mismo. Pero es con las personas en las cuales también tienes temas que solucionar. Si, por ejemplo, el primer hijo es el líder, normalmente los primeros, cuartos, séptimos y décimos acostumbran a ser líderes, porque son los machos alfas o las hembras alfas. ¿Qué sucede si el primer hijo fallece? El que pasará a liderar no será el segundo, porque el segundo tiene otra característica. El segundo es la dualidad, el segundo es para ser siempre de acompañante. Pero el primero es el que sabe ir solo y sabe guiar. Pero el que le sigue es el cuarto. Si hubieran varios hijos en la cual podrían ser, no sé, pongamos 10 hijos, como pasaba antiguamente, los que van a liderar normalmente será el primero, el cuarto, el séptimo y el décimo. Molt bé. Has llegit el primer fill, sol ser més intel·ligent que el segon. Més que intel·ligent és que té un dot de manar. Té un do de lideratge. És a dir, una cosa és la intel·ligència i una altra cosa és el lideratge. Hem de saber distingir-ho, no? Però perquè també hi ha fills que són els segons i són molt intel·ligents. El que passa que, és clar, el primer ha tingut que obrir camí, ha tingut que espavilar-se. I aleshores el segon ja té el camí una mica fet. Però el primer normalment obre camí perquè és el que lidera. I se li dona molt més fàcil obrir camí a un que és el primer, el quart, el setè o el dècim, que no pas el segon, el cinquè, el vuitè, per exemple. Per què? Perquè tenen unes característiques molt diferents. Per tant, això també és molt important perquè això, quan fem l'arbre psicogenealògic, jo sempre poso un ordre
per germans. I jo ja puc anar veient una miqueta les característiques i veure quines coses poden haver passat. I amb això jo també puc anar veient personalitats. Inclús si, per exemple, resulta que hi ha un primer amb la qual és una persona totalment submissa, vol dir que ha sigut una persona totalment anul·lada. Quan tindria que ser un líder. I si no és un líder i és una persona totalment anul·lada, ja em pot donar una idea del que pot haver passat a dalt de tot de l'arbre psicogenealògic. És a dir, vas muntant un puzzle, una estructura que pots captar moltes coses molt importants. I vas desgranant tot i et permet veure coses que vas molt més enllà. És com si abans d'aixecar la pedra ja has vist el que hi ha sota. Això és el que et permet fer aquest tipus d'estudis, aquest tipus de treballs. No només és un treball psicològic, és un treball biològic, és un treball de com respon el ser humà i és un treball d'un enteniment, perdón, en castellano, es un trabajo de un entendimiento muy claro de también cómo funciona nuestro inconsciente. Estamos constantemente haciendo reparaciones biológicas. Reparaciones biológicas no quiere decir el que sea la forma adecuada. Simplemente es la manera en que tu inconsciente te está guiando para protegerte, que da por hecho que es la forma adecuada, pero no es lo lógico. A veces tenemos reacciones impulsivas que no sabes el por qué. Y es una reacción por una información que te está dando tu inconsciente que te tienes que proteger. Pero esa no es la forma adecuada, porque a lo mejor si tú pudieras reconducir esa impulsividad, podrías llevar las cosas por otro cauce y armonizar. En el momento en que tú descubres de qué te está protegiendo tu inconsciente y llegas a ese entendimiento, es mucho más fácil poder reconducir esa impulsividad. Pero eso es una reparación biológica. Ahí es cuando hablamos de reparaciones biológicas. ¿Qué importancia hay aquí? Pues que nosotros también, a través de este mismo sistema, no solo podemos ver con qué personas somos más afines. Pongamos el caso. Solo pensarlo. Normalmente, las parejas acostumbran a atraer o acostumbran a estar con personas que tienen el mismo rango de hermandad o que están en la misma sintonía. Por ejemplo, yo he tenido diferentes parejas, ¿de acuerdo? Yo soy la número 2 en mi familia. Con todas las parejas que he estado han sido número 2, han sido los segundos. Puede haber habido alguna excepción, que en este caso pueden haber sido el quinto, pero están dentro de la misma línea. Es decir, esto olvidaros, esto no tiene nada que ver. Está dentro de esta misma línea, porque es con los que yo estoy más afines. Si tú observas quiénes son tus mejores amigos, lo más probable estarán dentro de esta misma línea, de forma vertical. Si tú eres el tercero, pues seguro que tus mejores amigos será el tercero o podrá ser el sexto. Son con los que tú tendrás mayor afinidad. No solo se puede dar dentro del entorno familiar, sino incluso se puede dar dentro de tu esfera de amigos o la esfera social con la cual tú te desarrollas. Ok, entonces, esto es otra característica que te permite ver con mucha claridad qué aspectos o con qué personas tú puedes tener mayor resonancia. Y a la vez te permite ver también características de formas de comportamiento en un plan familiar. Nunca será el mismo comportamiento de un primero a un segundo. Si un segundo tiene que pasar a liderar, ya no es su estado natural, desde un punto de vista biológico. Por lo tanto, será una persona que tendrá que hacer un sobreesfuerzo si pasa a ser el mayor porque desaparece el primero para poder salir adelante. Por lo tanto, se volverá una persona a lo mejor o muy fuerte o muy dura o duro, o a su vez también con un exceso de responsabilidad y de poca flexibilidad consigo mismo, increíble, porque está yendo fuera de su propia naturaleza. Pero su lealtad inconsciente al clan familiar le conllevará a comportarse de una forma determinada para poder sobrevivir. Daros cuenta cuánta información podemos sacar de aquí.
Con las fechas pasa lo mismo. Esto va en relación a los meses. Con los que tenemos mayor afinidad son con los, por ejemplo, los del mes de enero, los del mes de abril, los del mes de julio y los del mes de octubre son los que tendrán más afinidad. Pero si miramos los días, siempre son entre 7 y 10 días hacia arriba o hacia abajo. Hay una serie de juegos que nos permite ver muchas cosas. Vale. Esto en cuanto al tema de fechas y rango de hermandad. Es importante tener en cuenta que las fechas no solo es para ver con quiénes tienes afinidad. Las fechas nos dan muchas respuestas que el universo tiene escondidas. Pongamos el caso. Si yo observo por fechas de nacimiento de dos hermanos y veo que es como si fueran dos almas gemelas, no desde el punto de vista romántico, sino que en el fondo están dentro del mismo rango, a mí ya me está diciendo que dentro del árbol psicogenealógico han habido desórdenes amorosos. Y de hecho, si hay muchos hermanos en la cual coinciden por fechas y son como si fueran almas gemelas, simbólicamente son hermanos gemelos, por decir, quiere decir que uno de los conflictos más potentes que se pueden haber dado dentro del árbol psicogenealógico son problemas amorosos. Pero problemas amorosos o desórdenes amorosos quiere decir que puede ser un hijo fuera de matrimonio. Recordar que en la época de nuestros bisabuelos o de nuestras abuelas, el hecho de quedarte embarazada antes de tiempo era un grave conflicto, porque tú ya tenías la mancha y eras catalogada como una persona, pues, vamos a decir, de cascos sueltos, por ejemplo. Hoy en día las cosas han ido cambiando, pero nosotros aún estamos recibiendo ese sentimiento de desvalorización de nuestras abuelas y de nuestras bisabuelas. Por lo tanto, podemos tener un sentimiento de rechazo, un sentimiento de desvalorización, podemos tener una serie de conflictos que no vienen directamente de nuestras vivencias, pero sí vienen de allá arriba. Pero como nosotros recibimos esa emoción, vamos a actuar y vamos a reaccionar de acuerdo a esa información inconsciente que hay. Así que vamos a generar más conflictos. Daros cuenta cómo nos puede condicionar. Si yo detecto que hay desórdenes amorosos porque resulta que hay un hijo fuera de matrimonio, esto a mí ya me puede dar la pista, por ejemplo, de una persona que pueda tener, pongamos el caso, de una bipolaridad o de un trastorno límite de personalidad. Es decir, que a través de las fechas podemos sacar muchísimas informaciones muy importantes. Por ejemplo, si somos síndrome yacientes. Síndrome yacientes quiere decir una persona que está sustituyendo a un difunto, ya sea que venga desde arriba o que esté sustituyendo a un hermano fallecido o un aborto. Todo esto también puede crear una serie de condicionantes y de conflictos dentro del árbol, como no os podéis imaginar. Ya sé que es como si os hablara un poco en chino, como decir, ostras, pero ¿qué está diciendo? Pero creerme que las personas que lo han experimentado, que lo han vivenciado y que se han dado cuenta de toda esta información, han llegado a una comprensión de sí mismas, de su entorno, increíbles. Se han empezado realmente a conocer. Cuando a mí una persona me dice que se conoce muy bien a sí misma, pienso, no sabes ni lo que te estás diciendo. Porque el inconsciente es tan hábil, que el inconsciente se buscará por todos los medios que tú no desveles esa información. Mirará, incluso te hará autosabotajes para que tú no puedas acceder a esa información, porque su función principal es protegernos. El inconsciente está por encima de la razón. La razón, lo único que está es para racionalizar las cosas. Si a tú una persona le das una fotografía, una persona que tenga aracnofobia, dale una fotografía a esa persona de una araña. Y por más que esa persona sepa que esa araña no le va a picar, no le va a hacer daño, y que ella misma se le esté diciendo, se le activan todos los síntomas de la fobia.
Todos. ¿Por qué? Porque el inconsciente prevalece encima de la razón y le está diciendo, cuidado, porque estás en peligro. Y por eso el cuerpo manifiesta síntomas. Daros cuenta cómo es importante el inconsciente. Así que, ¿qué vamos a hacer en este caso? Empezar a darnos cuenta de, a través de las fechas de nacimiento, podemos captar muchas informaciones inconscientes o secretos de familia que no se pudieron desvelar. Y podremos comprender muchas cosas y muchas reacciones que hay en nosotros. Y no solo reacciones, también enfermedades. Esto en cuanto al tema de las fechas. Ahora pasamos al otro punto importante. Es, por ejemplo, las enfermedades. Si nosotros tenemos la información de qué falleció o qué enfermedades importantes pudieron haber pasado nuestros antepasados, como hoy en día tenemos la gran suerte que a través de qué tipo de enfermedad podemos saber qué tipo de conflicto se desarrolló en ese momento, podemos entender qué circunstancias estaba viviendo esa persona. Incluso podemos comprender, si pongamos el caso, que yo tuviera un cáncer de mama y resulta que mi bisabuela es un ejemplo, y toco madera que no sea, ¿de acuerdo? Ni para mí ni para mi abuela. Y pongamos el caso que mi bisabuela también tuvo un cáncer de mama. Y yo descubro que estoy en resonancia con ella, por nombre, por fecha. Inmediatamente, lo primero que he de hacer es irme directamente, primero, saber qué tipo de cáncer de mama tengo, qué información está oculta y qué conflicto hay. Y yo ya conociendo el conflicto que hay, me voy directamente a la historia de mi abuelo o de mi bisabuela para poder entender de dónde se originó ese conflicto que ha llegado hasta mí. ¿Y por qué yo he repetido tantos patrones? ¿O por qué se me ha activado de golpe y porrazo un cáncer de mama? Por haber tenido un engrama. Un engrama quiere decir una información inconsciente que ya me viene desde mi abuela. Cuando yo detecto y descubro dónde se origina ese conflicto, entonces esa información ya entra en cascada, porque es como si el inconsciente se desvela, se abre y empieza a salir cantidad de información que sale desde arriba y que va en cascada, iba cayendo, iba cayendo. Imaginaros cuánta cosa podemos descubrir con esto. Es increíble, es una pasada. Esto es un ejemplo. O sea, que daros cuenta cómo es importante también saber de qué pudo haber fallecido una persona, e incluso hasta de un accidente. Si una persona fallece por un accidente, es importante saber las características, porque incluso hasta un accidente nos está dando la información de qué situación o qué circunstancias estaba viviendo esa persona en ese momento. Incluso hasta una fotografía, cualquier cosa puede darnos información. Eso se le llama tener un poder de observación e ir mucho más allá, que es cómo funciona el inconsciente. Es la manera de poder desvelar cualquier información. Esa es la magia de la vida. Y de hecho eso es a lo que yo me dedico. Desvelar el inconsciente, ir a aquello que mucha gente a lo mejor, no porque no tenga capacidad, sino porque no sabe cómo acceder y cómo poder conseguir esa información. Y creerme que cuando desvelas algo con estas características, tu vida da un giro. Te pueden cambiar muchos aspectos, muchísimos. Es un trabajo muy profundo, pero de mucho potencial. Lo único es que tengas ganas de dar ese cambio y ir a todas. El compromiso de hacer un cambio en uno mismo, los compromisos, todos los pactos que se hacen, tienen que ser desde el corazón. Todos. Porque los compromisos que se adquieren de forma racional no funcionan. Los únicos que tienen esa fuerza son los desde el corazón. Y si yo me comprometo conmigo en querer hacer ese cambio, voy a todas y voy a profundizar hasta en mis miedos más profundos, que son los que están en el inconsciente. Entonces, aparte de lo que son las enfermedades, que ahora ya lo hemos comentado, ¿vale? El orden de hermandad, que también lo hemos hablado, también tiene mucho que ver, por ejemplo, bueno, hemos hablado también sobre los fallecimientos, cómo una persona puede haber fallecido, por ejemplo, ¿ok?
Podemos entrar también en el juego, lo que antes habíamos dicho, de si eres el primero, el segundo o el tercero, para ver el comportamiento del clan familiar. También se puede ver el tipo de comunicación que había entre el clan familiar. Y todo esto tú lo vas observando a través que tú vas haciendo las ramificaciones. Empezamos desde abajo, ¿vale? Otro punto importante también es que cuando hacemos el árbol psicogenealógico, hoy en día que está muy de moda las separaciones, divorcios, te vuelves a casar, resulta que tienes hijos con un marido y luego tienes hijos con otro, esto también te permite ver un poco las pautas de comportamiento que se dan. Os voy a poner un ejemplo. No hace mucho hice un árbol psicogenealógico con estas características. Y resulta que había, no voy a dar nombres porque tampoco lo recuerdo con claridad, pero había, no sé si me estáis viendo los de la cámara porque a lo mejor no sé, había una chica, pongo María por decir, ¿vale? Una chica llamada María y resulta que su madre se casa 2 veces y su padre se vuelve a casar también. Su padre, que pongamos que se llama Francisco, tiene 2 hijos con esta nueva mujer que se llama Federica, por decir, ¿vale? Y resulta que esta María, que es hija de Francisco y de otra mujer que también se puede llamar María, pongamos, ¿ok? Esta María se casa después con un José. Y tiene también 2 hijos, en la cual uno se llama Alfredo y el otro se llama Ramón. Y resulta que aquí Federica y Francisco tienen otros 2 hijos o 2 niñas, una que se llama Ramona, por decir algo, y otra que se llama Esther. Esta niña fue la primera en nacer, ante todos sus hermanastros, pero era muy pequeña. Y cuando esta niña nace, se queda en poder de la madre. Pero la madre, al volverse a casar y tener otros 2 hijos, ¿qué pasa? La madre, por un factor biológico de supervivencia, da prioridad a su marido a sus otros 2 hijos, porque biológicamente todos pertenecen de la misma sangre, menos María. Así que a cabo de un tiempo María, ella se siente sola, se siente abandonada, se siente rechazada y se va con el padre. Y aquí resulta que se encuentra con las mismas circunstancias. Tienen predilección, o sea, hay favoritismo ante Esther y Ramona y también, evidentemente, Federica, que vendría a ser su madrastra, la rechaza. Así que María está entre medio y es una persona totalmente con un sentimiento de desvalorización, de rechazo y de abandono. Tiene 3 conflictos sumamente potentes. Esta persona se siente muy inquieta y no sabe lo que le pasa, solo sabe que se siente como si no la quisieran. Pero el conflicto más potente que tiene de desvalorización es que es una persona que está llena de dudas. Todos tenemos una necesidad de pertenencia, de sentir que pertenecemos a un clan familiar. Si tú estás en un punto en la cual no perteneces a ningún lugar, en la cual lo que se supone que son tus protectores tampoco te están dando ese lugar, tú puedes tener un conflicto existencial increíble. ¿Quién soy? ¿A quién pertenezco? ¿De dónde soy? ¿Cuáles son mis orígenes? ¿Te das cuenta? Todo esto lo que puede conllevar en una persona. En el momento en que tú empiezas a hacerle esta distribución y le permites ver estas características, simbólicamente esta persona sabe de dónde se origina su problema. Esto es un ejemplo. Cuando estamos hablando de dobles matrimonios, con hijos de otras parejas, etc. Esto conlleva muchos problemas. Tanto es así que, por ejemplo, el caso de esta mujer que yo he estado atendiendo es una mujer en la cual empezó con un cáncer en el pecho. Del pecho pasó directamente, ¿vale? Porque se sentía desprotegida,
Del pecho pasó directamente a la médula. Ahora tiene afectadas las vértebras y por otro lado también tiene un problema evidentemente de desvalorización increíble, porque cuando estamos hablando de afectación a nivel de hueso y a nivel de médula hay un problema de desvalorización brutal. Y tiene ahora un cáncer, tiene un tumor en el cerebro. Es una metástasis una detrás de otra. Cuando empezamos a ver los orígenes, empezamos a ver las características, empezamos a ver con quién tenía mayor conexión y vimos un poco la situación de todo lo que se dio. Y ella empezar a poder ver todas esas circunstancias que pudieron haber afectado, la verdad es que para ella fue de muchísima ayuda y está haciendo mejoras. Hay mucho trabajo por hacer. Es una señora ya grande, pero de unido, con una capacidad de entendimiento increíble. Imaginaros todo lo que hemos podido sacar y la cantidad de conflictos que hemos podido ver a raíz solo distribuyendo adecuadamente a las personas en un árbol psicogenealógico, solo sabiendo la enfermedad que ha tenido, las fechas, los nombres y las circunstancias que se dieron en su momento. Es increíble. ¿Qué hora tenemos? Menos 5. Ostras. Vamos a ver. Los que estáis conectados, ¿tenéis alguna pregunta por hacerme para yo poder responder? No sé si estáis escuchando. Es que de hecho solo parece como si apareciera yo, pero a ver si alguien quiere escribirme para ver si me estáis escuchando o a lo mejor es que ya os habéis cansado y habéis desconectado. De momento no dicen nada. No sé. A ver. Hola. Bueno, no pasa nada. Vale, entonces, lo que me gustaría es saber si tenéis alguna duda con referencia a esto. Yo voy a continuar porque, a ver, perdona, que aquí no está claro cómo conectar para participar. Estamos ahí, pero estamos ahí. Vale, perfecto, Yolanda. Bueno, entonces, a ver, lo que sería interesante es que, pero no, en la parte izquierda hay como una flechita color verde que creo que aquí se puede compartir pantalla o arriba puedes hacer un chat. En la parte izquierda hacia arriba, aquí hay una para hacer un chat. Entonces ahí, si clicáis, podríais hacer el chat conmigo. No sé si lo podéis hacer. O si quieres, Yolanda, si tenéis alguna duda, me lo puedes enviar por WhatsApp y yo te contesto si tenéis alguna pregunta. Sí, me veo yo. Sí. Pero allá va, ¿y si ellos escriben? Sí, es que teóricamente si ellos escriben, sí, lo que pasa es que lo que me dice ella es que no está claro cómo poder conectar. Vale, para el audio. Sí. No, pero no es Yolanda. Bueno, vale. Si alguien de los que me estáis escuchando, todo claro, vale, perfecto, ningún problema. Por parte de ellos está todo claro. A ver, no hay función verde. Ostras. Solo pantalla. Vale, pues entonces es básicamente para que podáis escuchar. Voy a cambiar de sistema, está claro. Bueno, pues lo más importante es que me gustaría que quedara claro es que
cuando estamos hablando de un árbol psicogenealógico, nos da muchísima información contenida que nos permite ver mucho más allá de lo que nos podemos imaginar. Es muy importante cambiar el concepto y tener el entendimiento que nosotros somos parte de nuestros antepasados y que somos la prolongación de nuestros antepasados. Y lo que nuestros antepasados no pudieron hacer, no supieron solucionar, nos toca solucionarlo a nosotros. Eso hay que tenerlo clarísimo. Cuando hacemos un trabajo de estas características, te permite ver tanto, ir tan allá, porque te das cuenta que los juicios están fuera de contexto. No podemos crear juicios porque te das cuenta que lo que nosotros somos y tal como nos comportamos es igual que la persona que tenemos a nuestro lado. Y que sus respuestas, más del 90% es porque son respuestas inconscientes. Incluso hasta las vocaciones o las profesiones que nosotros escogemos, si pongamos el caso, si una persona escoge, vale, Rosé Lorite, se ha perdido con las fechas. ¿Qué te gustaría saber sobre las fechas, Rosé? Un poco para yo poder tener una idea. Si quieres, pónmelo y yo de esta manera podré... A ver, en esta no hay chat. Soy Rosé del taller de... Ajá, me he perdido con las fechas. Vale. A ver, más que nada es que las fechas lo que nos permite es, primero, saber con qué personas estamos en resonancia, por fechas de nacimiento, incluso por fechas de defunción. Esto nos permite saber, por ejemplo, si nosotros estamos sustituyendo a un difunto porque no se hizo un duelo adecuado. A través de las fechas nos podemos dar cuenta también del por qué, por ejemplo, pueden haber desórdenes amorosos en nuestra vida y es porque estamos en resonancia con situaciones que se dieron con nuestros antepasados. Es decir, entiendo que lo de las fechas puede ser un tanto lioso, pero lo importante es que te quedes con la esencia, que comprendas que a través de estos números, esto te hace estar en conexión con otras personas. Por supuesto, si venís a un taller o venís aquí a la consulta o hacéis cualquier tipo de trabajo de estas características, soy yo la que me dedico a mirarlo, a ver con qué personas tú estás con mayor resonancia y puedo ir haciendo el engranaje de toda la situación que se dio. Es decir, creo todo el puzzle para que tú puedas tener una idea en concreto, ¿de acuerdo? Entonces, de todas maneras, pues bueno, si quieres, puedes ponerte en contacto conmigo y yo ya te explicaré las dudas que hayan podido haber con referencia a ello. Me puedes enviar un correo electrónico o me lo envías por chat, por WhatsApp, y yo encantada de poderte atender, ¿de acuerdo? Bueno, lo importante también con referencia al árbol psicogenealógico es que según cómo está estructurada, cómo están puestos las personas, pongamos el caso. Podemos irnos hacia nuestros bisabuelos o nuestros abuelos, ¿de acuerdo? A ver, perdón, a ver si hay otra pregunta. ¿Las que has puesto son las del nacimiento de tus hermanos? Las fechas que he puesto yo, si son las del nacimiento de mis hermanos, no, en este caso no. Es decir, no, de hecho no he puesto unas fechas determinadas. Básicamente, las fechas es que te pueden poner en resonancia hasta con personas que no son consanguíneas tuyas. Un ejemplo, si yo tengo una fecha determinada, soy del 27 de mayo, y resulta que me emparejo con una persona que es del 27 de febrero, como está en resonancia en la misma línea, esto lo que llevará es que para mí vendrá siendo como si fuera un hermano simbólico. Es decir, es como si fuera un hermano gemelo. ¿Esto qué va a conllevar? Que a la larga, o sea, yo he atraído a esta persona como si fuera un hermano. Para mi inconsciente, en mi inconsciente habrá un incesto simbólico. Y esto hará que en un momento determinado pueda haber alguna circunstancia que me active
este simbolismo de incesto simbólico, ¿vale? Perdón, que me active este incesto simbólico y yo perder el líbido por mi pareja y mi pareja por mí. Esto en muchas ocasiones sucede. Daros cuenta de lo importante que es que si, por ejemplo, tú tienes un grave conflicto con tu padre o con tu madre o con un tío, o que tú tienes una gran admiración, pongamos el caso, un niño o una niña que pierde a su padre de muy, muy jovencita. Al perder a su padre de muy jovencita, ella sin darse cuenta, como a lo mejor no ha podido hacer el duelo y además ha creado una admiración hacia su padre, las típicas admiraciones vamos a decir que idolatras a esa persona, lo que tú vas a hacer es, en tu pareja, lo más probable, vas a buscar a tu padre. Y lo vas a buscar a través de nombre, de que pueda tener o el mismo nombre o algún nombre compuesto que tenga el mismo nombre, por ejemplo, José Manuel. Resulta que el padre se llamaba José y tú ya has escogido una persona que se llama José Manuel. Como también puedes hacerlo a través de fechas, de las fechas de nacimiento que estén en resonancia. Estás haciendo una reparación biológica. Esto quiere decir que tú estás, sin darte cuenta inconscientemente, buscando a tu padre. Si yo hago esa relación, pongamos el caso que me viene una chica que tiene que solucionar un problema de pareja. Busco la fecha de su pareja con quién está en resonancia de la familia y me puedo dar perfectamente, puedo ver qué tema tiene que solucionar con su pareja. Si está en conflicto con su pareja, es porque a lo mejor estaba buscando a su padre. Y cuando tú buscas a alguien a nivel inconsciente es porque tienes algo que solucionar, siempre. O porque has idolatrado a una persona, o porque esa persona te ha sobreprotegido y tú estás buscando la misma sobreprotección, pero esto te ha llevado a un punto de no sentir tu propia fortaleza y de entender de que no necesitas protección de nadie, sino que tú te puedes valer por ti misma, que sacar tu propia fortaleza interna. Pueden haber muchos factores. Así que imaginaros, o sea, parece que sea un mundo muy reducido y es un mundo que se puede expandir y sacar tanta y tanta información de una persona que es como si la desnudaras. La estás deshojando, le estás quitando todas las capas de cebolla que esa persona ha ido creando encima suyo. Incluso a veces es tanto que hasta puede llegar a asustar. Por eso cuando hacemos este tipo de trabajos, yo siempre digo, cuando se viene a hacer este trabajo, hay que tener muy claro de hacer un cambio, de que vienes a comprometerte a realizar este cambio porque quieres esto en ti. Es cuando dices, ya basta, no quiero continuar en este mismo rol, quiero mejorar y mejorar como persona, mejorar para tener mayor entendimiento de mí, mejorar para tener mi propio bienestar, mejorar para sentir que en la vida, pues, tengo una importancia. Todo esto. Pero valiéndote de ti, siendo responsable de ti. Porque aquí no juzgamos a nadie. Aquí lo único que siempre utilizamos, ¿por qué yo he atraído esto? No por qué a ti te han hecho. ¿Por qué yo he atraído esta circunstancia? ¿Por qué yo he atraído esta persona? ¿Por qué yo estoy viviendo esto? Y siempre son respuestas que nos tenemos que dar a nosotros mismos para salir del típico victimismo, que es una forma de huir de una circunstancia y de no asumir una responsabilidad ante tu vida y ante ti mismo. Es mucho más fácil pelotas fuera. Y esto es lo que realmente hacemos aquí en estos árboles. Voy a ver porque he recibido más mensajes, a ver si hay más preguntas. Mi familia es un caso claro de lo que explicas. La sesión la vas a colgar en YouTube para enviarla a las hermanas y sobrinas. Sí, lo voy a enviar en YouTube, lo vais a poder ver. Tengo una hermana difunta antes que yo, se llama Rose. Yo, pues, cariño, Roger, te digo que tú eres, se le llama un niño de sustitución. En este caso, quiere decir que tú estás sustituyendo a una niña que ha fallecido. Por lo tanto, esto te puede conllevar a problemas de falta, vamos a decir, dudas, problemas existenciales también puede haber, una tristeza que no sabes de dónde surge, confusiones,
Incluso piensa que tú en el fondo estás sustituyendo a un difunto. Y además tienes un bloqueo energético increíble. ¿Por qué? Porque tu energía no puede salir en su totalidad, tienes una falta de identidad. Y eso también te puede conllevar en que en algunos momentos puedas tener momentos de tristeza y de depresión. ¿Por qué? Porque si tú tienes que sustituir a un difunto, en el fondo, ¿quién eres? ¿Cuál es tu papel? Y esto lo tienes tan adherido porque eso ya te viene a nivel intrauterino. Es una información inconsciente de un duelo mal hecho por parte de mamá y de papá, en la cual a ti te toca arreglar. Y la única solución para tu inconsciente es que tú pases a hacer el papel del difunto. Así que aquí hay que hacer un trabajo importante. Este tipo de trabajos con el TEDx los realizamos y son muy, muy eficaces. De hecho, próximamente, si os metéis en mi página web, que es www.cristinavilaseca.com, aquí podréis ver, por ejemplo, todos los talleres que yo voy a dar. Y próximamente voy a hacer un taller intensivo de un día completo para que podáis experimentar lo que es el TEDx. Pero antes de este taller, sí es importante haber venido aquí y a hacer este árbol psicogenealógico en la consulta para encontrar el origen de cualquier cosa que se tenga que solucionar y para yo saber con quién tengo que conectarte o con quién tienes que hacer esa conexión del TEDx. Y el día que se hace el intensivo se trabaja activamente con el TEDx. Es decir, encontramos el conflicto, miramos con qué persona se tiene que solucionar y el día del taller intensivo del TEDx, a través del TEDx, reconducimos la situación. Para sacar mayor información, liberamos emoción y además entendemos todo lo que es la propia circunstancias que se dio en su momento. Y podemos entender incluso el sentimiento que esa persona pudo haber tenido o lo que pudo haber vivido, ¿vale? Entonces, esto se puede hacer duelos mal hechos de personas que a lo mejor han perdido a alguien y resulta que han quedado, en muchas ocasiones pensamos que los duelos se han liberado y creerme que hay muchos duelos que no se han realizado, incluso duelos de animales. Las típicas personas que han perdido de pequeños a sus abuelos y como eran pequeños se ha dado por hecho de que no le tiene que afectar, no se entera de nada. Eso no es verdad, al contrario. Ahí está enquistado un dolor que te has acostumbrado a él, te has habituado tan a él, que forma parte de ti. Y el momento en que lo liberas es cuando notas esa gran diferencia. Así que a través de un árbol psicogenealógico combinado con el TEDx, le das una fortaleza y das un cambio totalmente, es un cambio muy potente que puedes dar en tu vida, porque encuentras el origen, lo reconduces y lo liberas. Y es cuando empiezas a sentir diferencias en muchos aspectos. Incluso personas que tienen bloqueos económicos también. No hace mucho, de hecho, puede que una de ellas esté conectada, no lo sé. Hicimos un trabajo también para hacer un desbloqueo a nivel económico y he empezado a tener cambios muy importantes de que le han empezado a salir trabajos, nuevos proyectos, es decir, todo le ha empezado a fluir con mucho más potencia. Hay personas que a lo mejor quieren liberarse de un tipo de trabajo, que se sienten también muy encasilladas en ese trabajo y quisieran hacer algo totalmente diferente y no se ven capaces. Y es cuando se dan cuenta de que, del motivo por la cual están encasilladas en ese punto, en ese trabajo que quisieran poderse liberar de él y no pueden. Es decir, cuando hacemos un árbol psicogenealógico, conseguimos aspectos muy importantes. Primera, podemos sanar. Segunda, podemos quitarnos bloqueos. Tercera, nos permite acceder a nuestros mayores sueños, porque es verdad, tú puedes desear tener éxito o querer llegar a un punto y no puedes. Esto también te permite liberar problemas económicos, te permite conocerte, te permite aceptarte, te permite, porque el hecho de conocer toda la situación de tu propio clan familiar, tú ya estás también aceptando tu legado familiar y aceptas con todas las consecuencias a tu linaje, tanto para lo bueno como para lo malo, pero lo aceptas desde el corazón porque hay una comprensión. Porque cuando hacemos este trabajo, no solo es
ver qué situación se dio, sino que estudiamos todo el contexto general, cómo lo vivieron, por qué lo vivieron, si estaban en épocas de guerra, si eran violentos, por qué eran violentos, qué circunstancias eran las que daban a esa violencia. A lo mejor era gente que se estaba muriendo de hambre, o gente que estaba viviendo en un recinto súper pequeño, que no tenían ni siquiera capacidad para respirar y necesitaban libertad. Pueden haber muchos aspectos que pueden afectar. Y cuando hacemos un árbol psicogenealógico, lo miramos todo. Miramos fechas, nombres, con quién estás en resonancia, qué situaciones se dieron, de dónde vienen, con quién conectas, por qué actúas así. Se mira absolutamente todo. Es un estudio muy profundo de ti. Así que creo que con esto más o menos habéis entendido un poco, y cuando estábamos hablando de la parte kármica, viene siendo precisamente esto. Cuando a veces decimos, es que ¿cuándo me va a desaparecer este karma? Y a veces creemos que como es kármico, pues tenemos que apechugar y asumir esto, y no es así. No es así. La parte kármica es precisamente aquella información que te viene de tus antepasados, de situaciones que ellos no pudieron solucionar y que a ti se te repiten 1000 veces. ¿Pero por qué se te repiten? ¿Con qué finalidad? No es un castigo de la vida, como nos lo han enfocado. El universo no castiga. Es porque es algo que se necesita mejorar, se necesita reconducir para fortalecer el plan familiar. Y eso te ha tocado a ti. Y si tú esa parte del karma no la superas, tranquilo, que le pasará a tu hija, o a tu hijo, o a tu nieto, o a tu sobrino. Y lo vivirá de otra forma. Pensar que la forma en que nosotros reparamos biológicamente no quiere decir que todos lo tengamos que reparar de igual manera, porque nuestras reparaciones o nuestros conflictos se generan según con qué intensidad tú vives una situación y con qué tipo de emoción tú la vives. Si una persona puede vivir una situación o un conflicto con una sensación de asco y otra persona lo puede vivir con un conflicto de miedo. Y esto puede generar diferentes tipos de conflictos, sensaciones diferentes y que pueden repercutir. Así que a veces dices, no, es que, es que yo no estoy, a mí no me pasa lo mismo que la otra persona. No, porque lo vives de forma diferente, pero el fin es el mismo. Tienes que trabajar lo mismo. Cuando hay un conflicto de desvalorización, tienes que trabajar un conflicto de desvalorización. Cuando hay un conflicto de miedo, tienes que hacer un trabajo de un conflicto de miedo. Cuando hay un conflicto de identidad por falta de identidad, pues a lo mejor puede ser por esto, porque tú estás sustituyendo a un difunto. Y la mayoría de las personas acabamos sustituyendo a un difunto, que lo sepáis, ¿eh? La mayoría de las personas. O sea, que cuando te dicen es que tú llevas un muerto encima, como decían antes las espiritistas, ¿no? Llevas un muerto encima. Pues en realidad es esto. No sé, a lo mejor ellas tienen la capacidad de ver, ¿no? Pero en el fondo, desde un punto de vista inconsciente y más, un poco más dándole un respaldo desde la epigenética, si queremos decirle, tú estás llevando un difunto encima a nivel inconsciente, claro que sí, tú estás sustituyendo a un muerto y estás llevando la energía, esa energía que quedó ahí almacenada de un duelo no hecho, que eres tú quien te toca arrastrarlo. Así que realmente llevas el peso de una energía que no ha sido liberada. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Así que bueno, espero que os haya parecido interesante esta conferencia. Daros las gracias a todos por haber asistido, haber conectado, a mis amigas que seguro que también habéis estado ahí dándome soporte, que siempre estáis, al igual que vosotras, y bueno, el Piri también. Y nada, deciros que próximamente voy a hacer otro webinar en la cual voy a hablar sobre el sentido existencial de la persona, es decir, qué información intrauterina he recibido que de una forma u otra me puede haber condicionado durante toda mi vida y que de hecho cuando tenemos tenemos una información intrauterina que viene ya por parte de mamá, quiere decir que en muchas ocasiones este sentido existencial ya viene por un conflicto que se originó desde arriba y lo podríamos descubrir con mucha facilidad. Así que hay muchos aspectos que cuando trabajamos, por ejemplo, en el taller de luz y autoaceptación, trabajamos con el árbol psicogenealógico
encontramos la información intrauterina de la persona para poder modificar esa información si condiciona o afecta, y trabajamos con los ciclos de vida para saber es decir, cada cuántos años se te repite una situación y cuándo se te va a volver a repetir, con qué edad se te va a volver a repetir. Y no es que seamos pitonisos, pero pensar que sale con exactitud, porque en nuestro cerebro hay webinar gratuito, testimonios que han asistido y veréis las respuestas que están dando. Esto lo podréis ver también en mi página web www.cristinavilaseca.com. Así que buenas noches, que descanséis y gracias por compartir conmigo. Hasta muy pronto. Com quedem al proper, ja tens la data?